¿Cómo está, Iván? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ha quedado claro cuál es el camino que va a tomar este gobierno? Este es un discurso que está más alineado con el del 28 de julio, quizás algo por algunos detalles, como por ejemplo que ya no habla de la Asamblea Constituyente, que ha cambiado algunas ideas que tenía ese discurso. Recordará usted la referencia al servicio militar obligatorio, que ya no está, la referencia, por ejemplo, al tema de las rondas urbanas, que tampoco ya aparece, ¿no?, en este discurso. Entonces, es uno que, por otro lado, tiene pues algunos temas sin desarrollar, como por ejemplo la política climática, la política ambiental, pero que en general, sumando cosas que pueden ser objeto de pues aprobación o crítica, no termina de configurar un plan estructurado, es decir, no te dice o con claridad, digamos, cuál va a ser la propuesta de conjunto del país durante los próximos años, porque normalmente este discurso, más que solamente una respuesta del gabinete, suele ser algo así como los grandes ejes o lineamientos del gobierno durante el siguiente quinquenio. Eso creo que no lo logra, ¿no? Ahora, desde luego, es una discusión sobre el contenido del discurso, digamos. Otra cosa tiene que ver, es, digamos, la discusión de ver si el perfil de los ministros y las acciones que se van tomando es coherente con ese discurso, digamos, es otra cuestión, ¿no? Y hay que decir también que es un plazo todavía muy corto del gobierno, pero lo que hemos visto es el momento, pues a veces genera contradicciones claras, ¿no? Entre, por ejemplo, señalar que hay un compromiso con la agenda de la mujer y tener solamente a dos personas mujeres en el gabinete. Entonces, ese es, por ejemplo, ¿no?, el tipo de contradicciones que habrá que ir viendo, se pueden ir produciendo durante los siguientes meses. Señor Lanegra, buenos días. En el tema de lucha contra la corrupción y transparencia, justamente, ¿cuál es su impresión sobre las propuestas que ha presentado el presidente del Consejo de Ministros? Habló en un comienzo de una especie de cadena perpetua para los corruptos, un discurso que, la verdad, ha sido muy mencionado y yo diría que hasta manoseado en varias oportunidades. Pero sobre ese tema, ¿cuál es su impresión? ¿Ha sido claro o también hay un mensaje, diríamos, difuso en ese sentido? Es curioso, Carlos, que el tema de la cadena perpetua no estaba en el discurso escrito. Me parece que es un tema que improvisó el ministro Bellido durante su locución. Y efectivamente, ¿no?, es un tema que tiene muchas críticas, ¿no?, que ha tenido ya una discusión muy amplia, no necesariamente positiva, más bien negativa, y que termina, digamos, reforzando esta idea de que el problema de la corrupción es un asunto sencillamente de poner más sanciones o hacerlas más graves, más ¿no? duras. Y en verdad por ahí no es el camino, ¿no? El camino va más bien por el tema de la prevención y de mejorar los mecanismos de supervisión del Estado respecto de los procesos y contrataciones públicas. Ese es un tema central. Y sobre esas materias, en general, la gente que es experta en estas materias ha ido señalando de que lo que se ha presentado es pues algo muy básico, ¿no? Digamos, insatisfactorio, en el sentido que no se avanza de una manera clara respecto a lo que ya había dicho el presidente, y que de otro lado no se consideran pues temas que ya están desarrollados, ¿no? Hay que señalar, por ejemplo, que hay un plan de integridad en el país, que es una forma de organizar de una manera estructurada toda la agenda anticorrupción, y pues muchos temas que están mencionados en esa propuesta, los ejes al menos, no han sido los articuladores en este caso, respecto al discurso del presidente del Consejo de Ministros. Uno de los temas ausentes en el discurso pues ha sido la Asamblea Constituyente, ¿no? Sin embargo, a las afueras del Congreso de la República, allí ya estaba circulando a través del congresista Guillermo Bermejo este kit, ¿no?, que se ha comprado para las firmas, para formar una asamblea constituyente. Entiendo que en Cusco también se han estado recolectando firmas. De esta manera se ha dado inicio a ese trabajo. ¿Cómo lo interpreta usted?
Estamos hablando de una jugada de Perú Libre que está, digamos, jugando a un policía bueno, policía malo, ¿no? Es decir, aquí en el discurso político nos dicen que no están pensando en la Asamblea Constituyente, porque con esa omisión pues es lo que nos están dando a pensar. Pero por otro lado, los mismos líderes de Perú Libre están recolectando firmas para una Asamblea Constituyente. ¿Qué nos dice eso del futuro de este tema? Le pido, por favor, señor Lanera, que me conteste tras escuchar a nuestros anunciantes. Son esta ausencia, ¿no?, del tema de la Asamblea Constituyente en el discurso del premier Guido Bellido, pero por otro lado, a las afueras del Congreso se comenzaba ya a recolectar las firmas para este fin. ¿Cómo interpretamos eso? Es muy claro que el gobierno pues ha entendido que el camino de la reforma a través del Congreso pues no va a ser muy fructífero y que por lo tanto el camino que les queda es eventualmente buscar alguna vía por fuera. Entonces, en ese punto yo quisiera recordar que el presidente Castillo firmó una proclama ciudadana, la cual además Transparencia fue uno de los promotores, en donde señaló expresamente que cualquier cambio en la Constitución tenía que hacerse en el marco de la propia Carta Magna. Y esto además es muy importante porque esta proclama está vinculada con un compromiso general de respetar las libertades democráticas y los derechos y tratados internacionales que tratan sobre la materia. Y eso además pues es fundamental, no solamente en términos de pues los derechos mismos, sino muchas veces en términos de los procesos que llevan a la definición de estos derechos. Porque imagine usted, un cambio de la reforma de la Constitución puede afectar libertades. Y por lo tanto tiene que hacerse de una manera muy ordenada, muy clara, para evitar cualquier tipo de riesgo a ese proceso. Pero si me permite, el hecho que no haya mencionado Guido Bellido la Asamblea Constituyente en su discurso no significa que el gobierno lo haya sacado de la ecuación. Todavía está en la mira. Sin duda. Ahora, hay dos temas ahí que señalar, ¿no? Hay una discusión entre constitucionalistas sobre si es posible alguna vía por fuera del Congreso, ¿no? Hay una discusión sobre esa materia. Creo que es necesario, indispensable, que esa discusión se realice de manera explícita con el gobierno. Es decir, si el gobierno está comprometido o no con alguna forma o vía de llevar a una reforma de la Constitución completa sin pasar por el Congreso. Hay que preguntarlo directamente, porque creo que es una decisión política central. Y si es así, tiene que haber una discusión muy seria sobre la posibilidad que esto siga respetando la Constitución. Y creo que, como digo, hay una discusión muy clara de los constitucionalistas en esta materia, señalando muchos de ellos de que eso no es posible. Hay muchos de los constitucionalistas que señalan que eso no es posible, que la única vía posible es la que señala la reforma de la Constitución a través del Congreso. Señor Lanegra, este gabinete despierta muchas dudas y han habido pedidos constantes de cambio de ministros. ¿Qué significa el hecho de que ayer, justamente, a pesar de ello, el gabinete de Bellido, tal y como está conformado, se haya presentado ante el Congreso? A ver, hay una respuesta política para empezar, ¿no? Es decir, es probable que hayan entendido que retirar ministros, después de haber retirado ya al anterior canciller, iba a ser una suerte de triunfo de la oposición, ¿no? Una derrota del gobierno que acepta o cede en esta materia antes de la cuestión de confianza. Se habla, perdón, Iván, disculpe, se habla de una intención inicial que tuvo el presidente esta semana de cambiar ministros, inclusive al propio premier, de una discusión muy fuerte con Vladimir Cerrón y que al final el presidente dio un paso atrás en ese sentido. Sí, eso al menos eso es lo que se ha conocido por los medios de comunicación, ¿no? Desde luego siempre pues ahí hay un elemento de incertidumbre sobre efectivamente qué pasó, pero es una hipótesis muy fuerte, ¿no? Que efectivamente ahí hicieron una evaluación política y es probable, por lo tanto, ahí si seguimos esa línea de pensamiento, que los cambios vengan después. Ya. Es decir, obtenido la cuestión de confianza, ahora sí el presidente Castillo entenderá que está en la posibilidad de hacer cambios. Me parece que ese podría ser una hipótesis muy probable, porque es evidente
que hay miembros del gabinete que le cuestan muchísimo al gobierno por los perfiles cuestionados y poco idóneos. Además, tomando en cuenta eso, también no sé si usted está de acuerdo con ello, podría ser una estrategia para no quemar, entre comillas, una de las dos vidas que tiene el Congreso después de la censura de un gabinete, ¿no? Porque a la censura del segundo gabinete ya queda expedito el camino para que el presidente disuelva el Congreso. Ahí pasamos al Congreso, ¿no? Digamos, el Congreso, desde luego, también está haciendo, pues, análisis de su situación y, claro, tan temprano empezar con una negativa a la confianza abre también un escenario, pues, muy complicado. Yo creo que para ellos y para el país, ¿no? Entonces, creo que seguramente lo que debe estar ocurriendo es que hay acuerdos, ¿no? Hay acuerdos entre el gobierno y el Parlamento, que serán seguramente informales, y seguramente el tema del cambio en el gabinete puede ser uno de los puntos de las conversaciones. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. A las 9 de la mañana se reanuda esta sesión. Se dice que ya se tendría los votos suficientes, pero nadie sabe lo que pueda suceder. Muchísimas gracias a Iván La Negra por estos minutos. Son las 7 de la mañana con 23 minutos.